Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana. Hoy, 12 de mayo, nos reunimos para una nueva edición en este webinar que ya es un clásico cada miércoles. Vamos a trabajar el día de hoy el tema Bicentenario, el perfil de un Perú en construcción. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Desarrollamos este webinar. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hoy tenemos una noche realmente de gala con invitados de mucho prestigio. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros espectadores y de manera especial a nuestros invitados. El día de hoy hemos invitado a la ex ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, al coronel historiador Carlos Romero y también a un estudiante de nuestra Casa Superior de Estudios de la Filial Sur, quien va a poner la cuota acerca de cuál es el aporte de la juventud del Bicentenario para construir el perfil de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a analizar este tema desde diversos ángulos, desde diversas canteras, y ya es necesario también escuchar y conocer la opinión de los futuros profesionales, de la juventud, aquella que denominan juventud de cristal. Bien, vamos a arrancar con nuestro webinar del día de hoy. Voy a permitir las palabras de bienvenida y de saludo a cargo del señor Daniel Lozada Herrera. Señor Lozada, muy buenas noches, bienvenido. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches a todos los invitados del día de hoy. Realmente este esfuerzo que realiza la Universidad San Martín de Porres, liderada por nuestro amigo Jaime Mujica, en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Sociedad Agrícola de Arequipa, ya como dijo Eric, es un clásico, es un aporte importante en el desarrollo de nuestra actividad. El tema de hoy es muy importante porque estamos en un país en construcción realmente. La coyuntura actual, política y social y económica que estamos atravesando, nos demuestra que el peruano, nosotros los peruanos, estamos aún en construcción y que es una oportunidad que tenemos para trabajar conjuntamente y enrumbar y crear el ciudadano que nosotros necesitamos para un mundo del siglo XXI, un mundo desarrollado, un mundo en libertad, un mundo en donde las capacidades y competencias de cada uno de nosotros, y sobre todo el ámbito de la academia, que tiene la oportunidad y la obligación de formar a seres humanos y personas para el desarrollo de nuestro planeta. Por fin de cuentas, esta pandemia nos ha reubicado a todos en el planeta y en las necesidades humanas que tenemos todos los habitantes y todas las personas que estamos atravesando problemas comunes, como es la pandemia, como es la gran escasez y crisis económica global que estamos atravesando, que estamos empezando a atravesar, y que por ello tenemos que nosotros esbozar una personalidad del peruano, un peruano combativo, un peruano disruptivo, un peruano lector, un peruano diferente que sepa atravesar y aprovechar las oportunidades cubiertas muchas veces como hoy día de problemas para el desarrollo de nuestra familia, de nuestra nación y de nuestro planeta. Muchísimas gracias, reitero, a este triunvirato conformado por la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la Sociedad Agrícola de Arequipa, para el desarrollo de nuestra región y del pensamiento ciudadano y cívico que debemos tener todos en el Perú y en especial en nuestra Arequipa. Muchísimas gracias, y Lorena, Eric, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por las palabras de apertura de Daniel Lozada, y ahora vamos a continuar nosotros con el doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, con las palabras también de bienvenida. Doctor, buenas noches, bienvenido. Bien, en primer lugar agradecer la presencia de tan distinguidos ponentes en un momento yo creo que es histórico, ¿no? Histórico definitivamente porque estábamos hablando con el doctor
y me decía, el futuro no existe. Y fue una afirmación realmente que no sabía muy bien decirla o aceptarla, pero aquí sí creo que era real. El futuro lo construimos nosotros y parte del valor fundamental que tenemos como seres humanos es la libertad para construir nuestro propio futuro. Y esa libertad realmente está en tela de juicio hoy más que nunca. Estaba conversando un poco de repente con Lorena y me hablaba de un libro que realmente tiene que ver algo con el Bicentenario, ¿no? Porque la historia creo que es importante en la medida de que es un referente de qué es lo que hemos ido haciendo en el tiempo que ha pasado. Esta fecha debía ser importante porque son 200 años de República, pero también el libro de Alfonso Quirós te habla de la corrupción en el Perú y arranca justo con la República. Entonces, y nos damos cuenta de que en esta época nos llegó la pandemia con efectos muy letales en nuestra salud y que demostró realmente la debilidad y fragilidad del Estado para poder afrontar un problema y donde lamentablemente no solo la incapacidad fue realmente uno de los factores fundamentales de esta gestión, sino simplemente la corrupción. No tuvo ningún temor en realmente hacer actos de corrupción cuando estaba poniendo en peligro la vida de muchos de los peruanos. Entonces, esto yo creo que va a ser motivo de que tengamos que analizarlo posteriormente y poder juzgar lo que ha significado esta situación. Y todavía la situación se agrava aún más junto a la crisis de salud, donde lamentablemente hemos ocupado uno de los primeros lugares en el mundo por nuestra ineficacia, por nuestra incapacidad y por la corrupción con que hemos tomado el problema. Todavía llegamos a otra parte que es más difícil, que es definitivamente la parte económica. Durante 30 años hemos tenido un crecimiento sostenido de un país que definitivamente radicó en cambios trascendentales que se hicieron y que permitió que, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, nosotros 30 años habíamos tenido un crecimiento sostenido de casi el 5%. En algunos casos hemos crecido por inercia, pero creo que esa inercia realmente ha permitido de que sigamos realmente siendo uno de los países que creo que podían ser modelos en el mundo por el manejo económico que ha tenido. Lamentablemente, a estas alturas estamos en un momento bastante difícil, donde una de las propuestas principales que hacen es modificar la Constitución sin siquiera conocerla, ¿no? Y las propuestas que tenemos de parte de la mayoría de candidatos se han adolecido de algo importante, la inconsistencia de la propuesta, ni siquiera manejan los conceptos fundamentales que debían manejar como políticos y nos han obligado a ponernos en una situación bastante difícil, ¿no? Y bastante difícil, digo, porque nos han puesto en una situación que tenemos que decidir ya no simplemente entre dos planes de gobierno, sino vamos a decidir entre dos valores, entre la libertad y lo contrario. Y definitivamente yo creo que nosotros, como entidad educativa, siempre la libertad es una característica inherente y fundamental del ser humano, ¿no? Pienso que nosotros, y coincido con el doctor, ahí sí nosotros tenemos la libertad de construir nuestro propio futuro. Y nos ha tocado prácticamente a estas alturas ponernos en una situación bastante difícil. Y hemos visto, o quizás en estos 5 últimos años, realmente cómo se puede hacer un mal uso de la democracia. Y hemos visto actos realmente increíbles y donde al final, en una etapa, la Juventud del Bicentenario participó. Y una pregunta que yo me hacía era realmente hasta qué punto la Juventud del Bicentenario tiene una idea cabal del Perú que se quiere construir. Y por eso que hicimos en esta vez, por primera vez, no solo tener a Marisol acá, que pues es un orgullo tenerla aquí, sino también invitar a un estudiante nuestro, porque nos interesa la opinión de los jóvenes, porque definitivamente ellos sí son una realidad, ellos no son el futuro, son el presente que está reclamando un lugar y que va a decidir prácticamente a estas alturas mucho de lo que pueda pasar en el Perú. Entonces, por eso es importante que tengamos los criterios suficientes para tener un análisis objetivo de lo que realmente es el Perú. Yo siempre, a lo menos, he tenido una percepción un poco diferente, ¿no? Yo quiero al Perú mucho,
no solo porque mi identidad se elaboró en el pueblo que nací, sino ahí aprendí a querer a mi Perú. Y después trabajando acá, pues aprendí a conocerlo y a ver realmente todas las potencialidades que tenía como país. Pensé que el Perú realmente era lo máximo. Y luego salí al extranjero, estuve como 6 años allá y encontré realmente unas diferencias abismales entre nosotros y otros países. Y la pregunta que me hice simplemente era, ¿qué pasaba, no? ¿Por qué esas diferencias había? Volvimos aquí. Estamos siempre involucrados en un proyecto, creo que es importante, que es la educación, que va a ser un factor fundamental dentro de lo que va a significar un cambio de este perfil del Perú en construcción. Pero lo que necesitamos claramente es definir previamente cuáles son los objetivos de nuestro país, que creo que tenemos, que es la tarea más fundamental antes de pensar en la Constitución, pensar cuáles son los objetivos que tenemos como país, cuál es realmente nuestro plan en el corto, en el mediano y en el largo plazo para hacer del Perú un desarrollo sostenible, que de ahí a donde haya crecimiento económico y ese crecimiento económico se refleje en mejoramiento de calidad de vida. Porque definitivamente yo creo que el mundo se ha hecho cada vez más objetivo y las variables que intervienen necesariamente generan condiciones que no se pueden repetir si no se dan en la forma que se dan. Porque estamos viviendo en una economía mundial, en una economía globalizada, en una sociedad de mercado y con una velocidad instantánea de obsolescencia del conocimiento. Entonces ese es el mundo que vivimos. No existe otra alternativa que podamos hacer al respecto. Por eso es que es importante esta charla para mí, muy importante, y contar con la presencia del doctor y de Marisol, y sobre todo saber qué piensan nuestros jóvenes, yo creo que va a ser importante. Entonces, Marisol, bienvenida, realmente qué gusto que seas tú la que inicie la charla. Gracias, Lorena, y gracias, Eric. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y sí, vamos a empezar ya a desarrollar nuestro panel. ¿Qué necesitamos para construir el perfil que todos queremos, que todos soñamos y que todos anhelamos con nuestro Perú? Y para ello hemos invitado a la doctora Marisol Pérez Tello, es ministra de Justicia, y ella nos va a hablar sobre igualdad y derechos humanos. En este bicentenario debemos construir la igualdad y los derechos humanos en cada uno de los ciudadanos peruanos. Bien, doctora, la apuesta es para usted. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero agradecer a Jaime. En realidad para mí es un placer poder estar el día de hoy en este espacio, en el espacio de la Ventana Sanmartiniana, primero porque es mi casa, el lugar a donde me he formado, pero además porque Arequipa es un lugar que yo he pasado mis primeros años. Yo soy tacneña, he vivido parte de mi vida compartida entre Toquepala, Jone y Arequipa. Y Jaime es una persona que los últimos años, con la que en los últimos años he intercambiado análisis sobre el Perú constantes. Entonces, para mí, señor director universitario, gozar de su amistad y de su análisis es siempre muy importante. Así que muchas gracias por permitirme estar hoy con usted. Muchas gracias también por la compañía y por esta con la que voy a poder compartir estas reflexiones sobre el bicentenario, sobre el perfil de este Perú en construcción, que sin duda nos comparto con Jaime esta reflexión sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Y las consecuencias. Él habló de la libertad y a mí me parece que es fundamental entender este concepto y sobre este voy a empezar para luego plantear los retos, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y a la Sociedad Agrícola de Arequipa que se unen en este esfuerzo con la filial de la San Martín para presentarles este espacio de análisis de los webinars de los miércoles. Muchas gracias a Daniel por el saludo y a don Carlos por permitirme compartir con él esta mesa y este espacio. Sin más, quiero desarrollar el concepto para el que he sido invitada, que es el de igualdad y derechos humanos, pero quiero empezar con el concepto de libertad, para después plantear un poquito de teoría y terminar los últimos 5 minutos de los 15 que se me ha asignado con algunas reflexiones generales. Los seres humanos nos distinguimos de los animales porque somos seres racionales y seres que al ser
dignos, tenemos libertad. La libertad se fundamenta o se sustenta en nuestro libre albedrío, que nos permite tomar decisiones, la capacidad de decidir. Nosotros no tenemos instintos, tenemos tendencias, porque podemos tomar decisiones y esas decisiones nos llevan a asumir responsabilidades. Por eso es que grandes pensadores siempre buscaron la verdad, ¿no? De hecho, hay una frase bíblica, que es la frase que inspira la Universidad San Martín, veritas liberavit vos, ¿no? La verdad os hará libres. La gente, lo malo es que se olvida que antes de la verdad os hará libre, hay una frase previa que dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, no es que la verdad está por ahí y entonces te va haciendo libre, uno tiene que buscarla, y al buscarla te hace libre. Y la verdad no es otra cosa que el conocimiento. Y entonces los grandes pensadores en la humanidad buscaron el conocimiento, no por el ánimo de acumular conocimiento, sino porque en tanto más información tuvieras, las consecuencias que tú tenías al tomar una decisión u otra eran las que tú querías. Si yo tengo información y decido A, la consecuencia de A va a ser la que estoy buscando. Mientras más informado esté, mientras más estudie, por ejemplo, la currícula de la maestría que quiero seguir, más satisfecho voy a estar con lo que obtenga. Si yo simplemente tomo una decisión sin mucha información y lo que resulta no me gusta, no puedo no querer hacerme responsable de las consecuencias, que es lamentablemente el problema constante en el que terminamos cayendo, ¿no? El no querer asumir responsabilidades. Y esa libertad en nuestra vida diaria se concreta en las decisiones que tomamos cada día, ¿no? Decidimos si nos casamos o no nos casamos y empezamos una vida, y esa decisión cambia completamente nuestro destino, y es una decisión. Si decidimos estudiar una maestría y estudiarla en nuestro lugar de origen, en Arequipa, o ir a Lima, y eso cambia completamente nuestro destino. Si decidimos, como en el caso de mis padres, salir del lugar a donde yo nací, en Tacna, no porque quisiera, sino porque no habían, lo sabemos todos, las mismas oportunidades que hay, y con eso te desarraigas o decides quedarte, y con eso te expones a otro conjunto de cosas, porque no necesariamente en las regiones existen las mismas posibilidades que existían antes en la capital. Es una decisión que trae consecuencias. Si decides aceptar un trabajo y no otro, eso trae consecuencias. Si decides postular a una plaza y no a la otra, eso trae consecuencias. Si decides hacer política en un partido y no en otro, eso trae consecuencias. Si decides entrar a este webinar o no entrar, todo en la vida, cualquier cosa que hagamos, trae consecuencias. Y a veces no queremos aceptarlas. Y nuestra vida en democracia también supone constantes elecciones. Y esta construcción de este Perú también es un proceso de decisiones de nuestras autoridades, pero también decisiones de nosotros como ciudadanos, que hacemos que esas y no otras sean nuestras autoridades, que esas y no otras sean las autoridades que deciden desde las normas que aprueban, desde las obras que deciden llevar a construir o no, desde las denuncias que hacemos o no hacemos, cómo es que van perfilando ese Perú que vamos construyendo en una democracia joven hace 200 años, ¿no? Así que esa libertad es fundamental, y ese ejercicio de nuestra libertad sobre la base del conocimiento también lo es. Y esa protección de nuestra libertad en el ejercicio democrático, que se concreta en la libertad de expresión como fundamento de la democracia, y la necesidad de la defensa de esa libertad de expresión para vivir en democracia, también lo es. Yo eso tengo que decirlo en un momento en el que en América Latina se suceden gobiernos totalitarios que toman el poder y lo primero que controlan es obviamente la libertad de expresión. Así que eso hay que decirlo, ¿no? Porque es esa libertad de expresión la que de alguna manera limita la posibilidad de comunicar. Es verdad que hoy los medios y la tecnología abren las posibilidades de que alguien que quiere enterarse de las cosas se entere si así lo desea, ¿no? Los fake news evidentemente también juegan un papel de distorsión en la información y en el traslado de la comunicación, pero el que quiere estar enterado siempre encontrará los medios. Esto es una primera cosa que quería decir a propósito de lo que dijo Jaime, que no hizo más que activar esa necesidad de compartir con ustedes las consecuencias de no ejercer
nuestra libertad con responsabilidad y pretender hacernos los que no tenemos nada que ver. Podemos no decidir, no, sí tenemos que decidir. Incluso no decidir es una decisión que también trae consecuencias. Y eso me parece importante también decir. Después de eso, sí me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre este perfil en construcción y qué cosa es lo que oficialmente se ha dicho sobre el tema de igualdad en el Perú. Como nosotros sabemos, en el Perú, en temas de derechos humanos, hay un conjunto de compromisos internacionales. Vamos a hablar de algunas de las reglas generales porque no hay mucho más tiempo. El Perú asume básicamente dos compromisos, el compromiso de respeto y el compromiso de garantía. ¿Qué cosa es respetar? Es no violar derechos humanos. ¿Y qué cosa es garantizar? Es no permitir que los ciudadanos violen derechos humanos. Y eso es actuar desde el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Cómo? Investigando, procesando, sancionando y reparando cuando corresponda. Todo esto de manera transversal con un principio que es clave, que se sustenta en el eje de la exposición o del tema que me han planteado hoy día, que es la no discriminación, es decir, la igualdad. Entonces, el respeto y garantía, que se supone que son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, se sustenta en el principio de no discriminación o de igualdad. En el Estado peruano, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, se han reconocido lo que el plan ha llamado grupos de especial protección. ¿Por qué grupos de especial protección? Porque el propio Estado ha dicho, oigan, existen algunos grupos que yo reconozco como Estado que por condiciones estructurales necesitan una actuación especial de mi parte porque no han podido desarrollarse en condiciones de igualdad. Miren lo que el propio Estado ha dicho. Estos se llaman grupos de especial protección o grupos de Cartagena, que lo que señalan estructurales dentro de los estados que señalan condiciones de desigualdad y que imponen al Estado el deber de implementar políticas afirmativas o que generen o que reduzcan esas brechas. Es decir, el Estado reconoce que hay condiciones de desigualdad. Eso dice el Plan Nacional de Derechos Humanos, yo los invito a leerlo. En este plan, yo era ministra de Justicia, así que participé, tuve una metodología súper interesante porque en estos 13 grupos se reunieron no solamente representantes de la sociedad civil, que en realidad eso no es pues una cosa que se inventa, ¿no? La sociedad civil no es nada. Se reunieron representantes de, por ejemplo, la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, que son grupos de personas que representan organizaciones, por ejemplo, de adultos mayores, ¿no? Nadie se puede atribuir representar a la sociedad civil. Hay grupos organizados que representan, por ejemplo, a la población afroperuana, una asociación de afroperuanos, no cualquiera, es una asociación que representa a personas con discapacidad, con ADIS, por ejemplo, o niños, niñas y adolescentes, ¿no? Inversión por la Infancia, o personas privadas de libertad, las asociaciones, la Comisión Episcopal de Acción Social, o no sé, trabajadoras y trabajadoras del hogar, Panchita, en fin, digamos, organizaciones reconocidas que representan este tipo de organizaciones o grupos llamados de especial protección. Entonces, a estos grupos se sumaron grupos representantes de Naciones Unidas que estos temas en particular, y en grandes mesas de trabajo durante más de un año empezamos a determinar líneas de base y cuál era la situación de estos grupos sobre la base de los planes anteriores. Ese es el Plan Nacional 2018-2021. El plan se aprobó muy rápido, ya yo no estaba, la verdad es que a mí la forma no me gustó, pero en fin, esto es un diagnóstico de lo que el propio Estado peruano señala: necesitamos cerrar en brechas de desigualdad. Y miren los grupos, que no vamos a poder desarrollar todos en 5 minutos, pero solo se los menciono para que ustedes se den cuenta dónde están, ¿no? Y hoy que hablamos tanto de desigualdad y de cómo es que queremos construir este Perú en el Bicentenario, en un momento político tan complicado que nos plantea tantos retos, y en esta pandemia de la que también habló Jaime, que ha puesto en evidencia, y eso me libera de mayores explicaciones, que hemos crecido económicamente, algo que no puede parar, pero que no hemos distribuido con criterios de justicia, ¿no? O sea, no puede parar el crecimiento económico, eso sería un absurdo, porque hay crecimiento económico sin duda. Lo que ha pasado es que las políticas económicas que han funcionado no han venido acompañadas de políticas sociales, que hay un tema de corrupción, que también ha sido mencionado por Jaime, y de impunidad que tiene que parar. Entonces, lo que está bien,
tiene que continuar bien. Lo que está mal lo tenemos que corregir. Y en medio de esa corrección, los que están mal están peor. ¿Quiénes son estos grupos de especial protección? Las personas mayores, los grandes afectados con la pandemia, con la pensión 65, con la ONP, con la CTS, en fin. La población afroperuana, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de libertad, las personas con VIH, SIDA y con TB o TB drogoresistente, las trabajadoras y trabajadores del hogar, que fue un grupo vulnerable que se incorporó en este plan, no estaba en el plan anterior, las personas LGTBI, que también se incorporaron en este plan, no estaban en el plan anterior, y eso fue severamente cuestionado en el Informe Periódico Universal en Naciones Unidas, los defensores y defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad, que evidentemente en el Perú hay muchas, los desplazados en la época de Sendero Luminoso, digamos, todavía hay heridas que hay que terminar de cerrar, y las personas víctimas de la violencia ocurrida en el 80-2000, que también son un capítulo de la historia que necesita, digamos, con resiliencia, superarse sin negarse, porque es la negación la que nos ha llevado a estar a punto, desde mi perspectiva respetuosa, por supuesto, de repetir la historia, porque ganamos en lo militar, pero hemos perdido, sin duda, en ser capaces de difundir las cosas que pasaron, ¿no? Dentro de esta desigualdad, probablemente la mayor sea la desigualdad, la que más afecta sea la de mujeres, porque el tema de mujeres es transversal, ¿no? Hay mujeres adultas mayores, mujeres afroperuanas, mujeres con discapacidad, mujeres niñas, mujeres privadas de libertad, mujeres con VIH, etcétera, 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 ¿no? El 50.1% de la población peruana son mujeres, de hecho el 49.6% de la población mundial. Y sufrimos más o menos de lo mismo en el mundo entero, ¿no? De violencia, discriminación, segregación social y desigualdad. Ahora, no todas las mujeres sufrimos de eso, y por eso quizás sea difícil de entender. Yo, de hecho, no podría decir que he sufrido algún tipo de discriminación o he tenido algún problema para desarrollarme a nivel de mis estudios o a nivel de mi participación política, porque he tenido una serie de oportunidades que le agradezco, por supuesto, a la vida, pero uno no escoge dónde nace, uno escoge por quién lucha, y mientras más oportunidades has tenido, más responsabilidades, sin duda. La realidad es que el 32% de las mujeres en el Perú ha sufrido violencia física o violencia sexual, el 62% de violencia psicológico-verbal, hay brechas de género en temas de política, en temas de participación económica, en temas de acceso a nuevas tecnologías y en el uso del tiempo, porque la mujer trabaja, estudia y luego tiene responsabilidades en el hogar que muchas veces no son valoradas. Yo creo que en la pandemia eso ha equilibrado mucho responsabilidades y también ha ponderado, entienda cuánto tiempo toma, ¿no? Hay un montón de planes que por supuesto nadie sabe que existen y que cada uno que viene inventa uno nuevo, que tienen que ser monitoreados, que tienen que cruzarse y que tienen que, digamos, medirse para saber si funcionan o no funcionan y cuánto se avanza, ¿no? Hay planes intersectoriales, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, de Igualdad de Género, el Plan Nacional Concertado de Salud, el Plan Bicentenario, en fin, un montón de planes, y lo que hay que hacer es hacer que se fusionen, ¿no? Para que se puedan monitorear. Y hay un conjunto de objetivos estratégicos que también se reflejan en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Yo los invito a que revisen, porque en cada uno de los 13 temas que les he mencionado existe lo mismo, un diagnóstico, una línea de base y objetivos estratégicos. Y eso les permite entender un poco cuáles son las demandas específicas en cada uno de los temas. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo escrito. Lo que hay que hacer es manos a la obra y ponernos a trabajar y empezar a cerrar esas brechas que nos van a permitir que ese gran crecimiento económico que está ahí nos ayude a crecer y a cerrar esas brechas de desigualdad y que cuando llueva para todos, ¿no? Los objetivos en temas de mujer son reducir las brechas de violencia, promover la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones, pero con capacidad. O sea, no se trata de imponer una cuota, imponer la participación de una mujer que no tenga la preparación para tomar decisiones, porque si no, flaco favor le hacen a la participación de la mujer en política. Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ustedes no tienen idea de la cantidad de embarazo adolescente que hay,
Y esto no se trata de, o sea, hay que informar, hay que hacer que las mujeres sean conscientes de lo que esto significa. Yo además soy una mujer pro vida y tengo que decirlo, y creo que la manera de enfrentar esto es garantizar que las mujeres tengamos acceso a la información y garantizar ingresos propios a las mujeres. Yo no voy a entrar, digamos, ahora en desarrollar este tema, porque si no, no terminaríamos, pero en los procesos de alimentos es increíble cómo las mujeres ni siquiera saben que pueden poner una medida cautelar para recibir una pensión. El 90% de los procesos de alimentos son iniciados por mujeres. Y eso es sintomático, ¿no? Eso tenemos que resolverlo, ¿no? Yo solamente quiero dejar pinceladas de un tema que nos plantea desigualdades, de un tema que nos plantea retos como país. Este país en construcción tiene que ser un país que continúe lo que está bien, para cerrar y ya escuchar todos a Carlos, que continúe lo que está bien. Yo creo que lo que está bien es este concepto de economía social de mercado. Es un concepto que a mí me parece que desde el 79 hasta ahora y con las modificaciones del 90 ha generado ingresos económicos, ha generado crecimiento, nos ha permitido mirar a la OCDE, pero creo que hemos fracasado en implementar políticas sociales y no hemos generado los mecanismos de control necesarios, permitiendo una impunidad que para mí es el verdadero problema. La inseguridad, la corrupción son digamos, los síntomas. La verdadera enfermedad es la impunidad y la certeza de la gente de que la ley no pasa nada y que yo puedo pasarme por encima de la norma. Creo que el sistema de justicia tiene que ser fortalecido y que el Estado de Derecho tiene que volver a ser el eje sobre la base del cual podamos construir una institucionalidad en la cual la gente sepa que la ley se va a cumplir, que nadie tiene corona y que quien incumple la norma va a asumir las consecuencias de haberlo hecho, ¿no? Espero que hacia eso caminemos y que seamos lo suficientemente capaces de, en libertad, sostener la democracia y diseñar en este año 201 la construcción de un país democrático que pueda seguir cantando Somos Libres, porque eso le ha costado la vida a miles de peruanos y peruanas. Muchísimas gracias nuevamente, Jaime, por este espacio de reflexión. Gracias, Dani. Muchas gracias a usted, doctora Marisol Prestello, por su presentación. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les recordamos que estamos a través de la página USMP TV Filial Sur, a través de la página oficial de la universidad y también en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos tratando el tema bicentenario, el perfil de un Perú en construcción. Y para mí es un agrado presentar ahora al coronel en retiro de Ejército Peruano, Carlos Romero. Él, además, es importante mencionarlo, que es historiador y que es el presidente de la Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos, El Porvenir de Tacna. Va a compartir con nosotros el coronel Carlos Romero el tema Ejemplos de Peruanidad. Coronel Carlos, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. El tiempo es de usted. Gracias. En primer lugar, algunas precisiones. Yo no soy doctor. Soy tacneño, pero simple soldado. Prefiero a veces que me digan señor porque es mucho mejor a veces que otras cosas. Bueno, y soy un diletante de la historia, ¿no? Para no buscar, y se los voy a abreviar, el diletante es aquel que hace un oficio, ejerce un oficio, practica algo sin haber recibido alguna capacitación o estudios o demás. Entonces, es un poco como el autodidacta. Y yo estoy, desde que pasé al retiro, volví a mi tierra para repetir la historia de los coroneles que fueron fundadores de la Sociedad de Artesanos y a dejar mis huesos acá. Por lo tanto, me dediqué a la historia de mi pueblo y a construir la historia o construir, digamos, el futuro. Y porque voy a tomar un poco las ideas que ha expresado Marisol y el propio doctor Jaime Mujica, porque son el eje de lo que significa la peruanidad. Mi tema es explicar qué cosa es la peruanidad y eso lo podemos hacer en 2 minutos. Pero lo que han mencionado ellos es absolutamente fundamental. Por ejemplo, lo que ha mencionado Marisol al final.
encontré en la frondosa biblioteca de mi institución, en la Sociedad de Artesanos, un libro en francés de hace muchísimos años que después de conversar, porque he olvidado incluso dónde está, porque esa biblioteca la fiché y me falta terminar de ordenarla, pero mucho antes de la Revolución Francesa, cuando en Trianon se hacían algo así como hacemos hoy en el webinar, los reyes franceses organizaban estos conversatorios, donde ya digamos, la historia estaba a punto de cambiar. Y entonces hubo un filósofo que se planta delante del rey y le dice, Sire, que es el título con que los franceses llaman a sus reyes, sois el hijo de Dios, descendéis del dios Sol, eres el representante del Dios en la tierra. Las leyes nacen de Dios, pero vos, siendo hijo de Dios, no estás por encima de la ley. Ese concepto que es fundamental en la libertad es lo que acaba de explicar Marisol, en el sentido de que la igualdad no reconoce coronas, no reconoce títulos, y lamentablemente seguimos padeciendo de este problema. Y entonces, como les comentaba antes, sobre una conversación que tuve con una amiga japonesa, el tema está en el hombre, está en nuestros corazones, está en el libre albedrío que ha manifestado Marisol también, y decir, ¿qué escogemos? ¿Lo bueno o lo malo? Esa es nuestra libertad. Y por si acaso en democracia no necesito recurrir a Grompone ni a nada, la libertad y la democracia permiten que la mayoría y el pueblo pueda decidir incluso su desaparición como pueblo, por decir algo, ¿no? Estoy llegando a los extremos. Pero también tocar algo que, porque me va a servir de punto de partida, y lo han mencionado directamente Jaime y también Marisol, el Perú no tiene objetivos, nunca los ha tenido. Y yo voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estudiaba estas cosas en la escuela militar, porque he tenido una experiencia muy importante durante mi carrera, y ya de teniente me metía en estas cosas, y yo criticaba el hecho de que cuando aprendí algo, decía yo, y lo dije una vez en público, en una exposición, de que el Perú no tenía objetivos. Y salió un general de los que estaba ahí, yo era un teniente, pero como decimos nosotros, ahí nomás, chiquito. Y me mira el general y me dice, a ver, ¿quién ha dicho eso? Yo, mi general, le digo, ¿y quién es usted? Soy el teniente Carlos Romero Gartesay. Ah, teniente, con razón, me dice. Usted no sabe nada, me dice. ¿Cómo que el Perú no tiene objetivos nacionales? Sí hay. Entonces yo le digo a mi general, ¿y dónde están? Claro, usted como es teniente no sabe, pues. Están en la caja fuerte, son documentos secretos. Miren, no me reí por respeto nada más, porque una de las características del objetivo nacional es que lo debe conocer de rey a paje, del presidente hasta el último ciudadano, porque si no, no son objetivos nacionales. Los países desarrollados todos los tienen. A ver, pregúntenle a un norteamericano si no sabe cuál es su objetivo nacional. ¿Y nosotros qué tenemos? Y porque no conocemos ni siquiera como ciudadanos cuál es la estructura del Estado, qué cosa es lo que tenemos como país, no lo sabemos. Y en la construcción de los objetivos yo recuerdo mucho y con mucho cariño a famoso JC, el general Jorge Chávez Quelopana, uno de los fundadores de la planificación en el Perú y con quien tuve el honor de trabajar y que me enseñó mucho sobre este tema. Y entonces nos falta eso. ¿Qué hacemos? Y yo voy a hacer una pequeña explicación que no está considerado en el tema. El objetivo es la visión que tenemos del futuro para nosotros, a pesar de que Patrick dice que yo, o Jaime también, y yo he expresado de que la historia, o perdón, el futuro no existe. No voy a entrar en teoría de la relatividad, pero el futuro es una entelequia, es una visión, es algo que va a suceder, pero que no lo tenemos, pero tenemos que apuntar hacia él. Entonces, el objetivo tiene ciertas características. Un matrimonio se casa y se fija objetivos. Vamos a construir una casa. Y entonces, si el marido por un lado está pensando en la camioneta 4x4 y la esposa está pensando en la casa, no van a tener la casa.
porque el objetivo no está siendo seguido. Eso lo extrapolamos a las familias, a los pueblos, y me peleo permanentemente con las autoridades aquí en Tacna y le digo, ¿cuáles son tus objetivos como región? ¿Qué queremos de Tacna? ¿Ser una provincia o un departamento minero, agrícola, de servicios, gastronómico, etcétera, etcétera? Y a partir de allí se construye una sociedad. Y el elemento constructor de la sociedad es la educación, porque a través de la educación, que es una herramienta para la transformación social, tiene que ir en función de los objetivos. Si no lo tenemos, estamos muertos. Aquí, como ha mencionado Marisol, y yo soy testigo de muchas cosas, todos los años se hacen planes. Yo he trabajado como presidente de la Beneficencia y en el Ministerio de la Mujer me he encontrado con cientos de planes y todos los años hacen planes. Miren en su tierra, acá en Tacna tenemos el famoso plan concertado. Todos son copias del original, le cambian la tapa, le ponen otra fecha y salieron. Y yo les pregunto cuando me invitan a las reuniones, ¿y cuál es el objetivo para Tacna? ¿Para qué hacemos esto? E incluso en un conversatorio hace poco, aquí en Tacna, para desarrollar el nuevo plan concertado, uno de los grandes objetivos, que todas las postas médicas estén equipadas y tengan médicos. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿y cuántas? Un objetivo tiene que ser mensurable, tiene que ser evaluable en el tiempo, si no, no sirve de nada. Entonces yo les digo nomás, solamente en el objetivo de postas, como estamos ahora en pandemia, ¿cuántas? Tacna tiene ahora 350,000 habitantes. Y entonces, ¿cuántos médicos tenemos? Todo el mundo habla de camas UCI, entelequias, etcétera, etcétera, pero no tenemos una verdadera formación en planificación. Aun cuando la planificación en su tiempo vino de la izquierda, hoy tenemos otro sentido de la planificación. Esos aspectos yo quería puntualizar, porque justamente me van a llevar a aterrizar al concepto de peruanidad. Y este concepto que fue acuñado por Víctor Andrés Belaúnde, ilustre arequipeño, en su libro Peruanidad, precisamente, publicado en el 43 y su versión final en el 57, define pues a la peruanidad como el sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes con el Perú. Hoy, este vocablo peruanidad ha sido extrapolado o se usa en todas partes, ¿no? Porque se habla de tacneñidad en el caso de Tacna. Y igual todos los pueblos tienen, pero es un sentido de cohesión. ¿Y qué cosa es lo que nos cohesiona a nosotros? El destino del Perú dice, la peruanidad es una síntesis comenzada pero no concluida. Primero porque no tenemos objetivos y segundo porque la peruanidad se exterioriza a través de un sentido de pertenencia. Y ya que estamos acá con la compañía de otras niñas como Marisol Perestello, creo que fue un doctor Alzamora en la inauguración del año lectivo en la Universidad de San Marcos en 1883, después de la firma del Tratado de Ancón, cuando abren el año lectivo en San Marcos, que plantea el tema de la cuestión de la nacionalidad de los tarapaqueños, al cambiar de nacionalidad. Entonces no voy a entrar en tema jurídico porque es un tema muy simple, pero el derecho internacional, y ha mencionado esa palabra muy bien Marisol, nosotros no escogemos dónde nacemos, no le tocamos la barrita a la mamá, yo quiero nacer en Nueva York porque los gringos ganan más plata, o yo quiero nacer en Tacna porque los tacneños somos héroes el 28 de agosto, ¿no? Y entonces el derecho internacional, y los abogados lo saben muy bien, reconoce y le da más poder al tema volitivo, a la voluntad de la persona. Por eso en este tema vimos que muchos tarapaqueños al cambiar de nacionalidad el territorio salen y vienen al Callao, otros se quedan, y entonces viene un proceso que es un tema legal, pero mucho hace el deseo, la persona, yo quiero, y lo ha mencionado Marisol, porque ha ido transcurriendo desde Toquepala,
montada entre Moquegua y Tacna, lo que hemos vivido nosotros, yo también. Me fui a Lima, estudié en la escuela militar y solamente regresé a la muerte de mi padre y cuando me pasaron al retiro. Y el resto, 10 años de instructor en la escuela militar y he estado 6 años en la guerra contra subversiva, 6 años en la selva y así por el estilo, y vamos circulando por el mundo. Y donde decidimos quedarnos, allí construimos nuestro hogar y ahí construimos nuestra cuasi nacionalidad, en este caso peruanidad. Y a veces van a encontrar ustedes que hay gringos más criollos que el peruano. Y yo me encontré con eso cuando trabajé en Bechtel Overseas Corporation. Uno de mis jefes era el top manager aquí en el Perú, era Uwe Moritz, era un descendiente de alemán norteamericano. Y yo me preparaba, me acuerdo, como una hora llegué a mi casa, le digo a mis hijos, porque me habían citado dentro de una hora, y llegué a cambiarme y le digo, bombardéeme en inglés, que tengo que hablar con el top manager de Bechtel aquí en el Perú. Y en nice to meet you, sir, y comenzar a prepararme un pequeño discurso y a ver, tratarse. Y cuando entro puntualmente a la hora, me recibe el gringo, tremendo gringazo. Y entonces comienzo, nice to meet you, sir, I am Carlos Romero, bla, 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 bla. Oye, me dijo, háblame en castellano porque yo soy más criollo que el arroz con leche, pero que la papa a la huancaína. Era casado con una huancaína. Había estudiado acá en el Perú, su padre era de la International Petroleum y vino a trabajar al Perú. Se casó con una huancaína y la huancaína hablaba mejor inglés que él y él hablaba mejor castellano que la huancaína. Y entonces es ese sentido de pertenencia. Y para poner ejemplos, porque también se busca y se dice de peruanidad, aunque les parezca mentira, no botar la basura en la calle es un ejemplo de peruanidad. Cada hecho, cada acto que nos vincula a la tierra, el amar nuestra comida. Y justo, mire, estoy trabajando un pequeño relato que me han pedido de un periódico para celebrar el 7 de junio, y me encuentro en un libro de Enrique Camp, dice, el morro de Arica, sinónimo de peruanidad y amor a la patria. Todo lo que hacemos en la vida, unos ofrendan su vida, otros ofrendan su trabajo, pero lo primero que hay que ofrecerle al pueblo y al Estado es la honestidad. De nada vale títulos, de nada vale acartonamientos cuando no somos capaces de ser honestos. Yo quisiera terminar un poco, ya que lo mencionó Jaime, por si acaso, Historia de la corrupción en el Perú, en mi libro de cabecera, lo tengo acá debajo del brazo y lo leo a cada rato, y voy a tomar solamente una parte del prólogo que le escribe Cuetos. Dice, gracias a sus estudios, los de Quirós, podemos pensar por qué los peruanos tendemos a responsabilizar a otros de nuestro destino. ¿Por qué toleramos la cultura de intimidación que crea corrupción? ¿Por qué existe un patrón de mirar el corto plazo y embriagarnos en algunos escándalos que compiten por nuestra atención en lugar de mirar en el desarrollo en el largo plazo? Finalmente, como le comentaba a Jaime hace poco de una conferencia sobre la historia como ciencia, y yo le pregunto, después de todos los que hemos pasado acá, en el país, ¿hemos aprendido algo de nuestra historia en los últimos 40 años después de pasar un proceso de subversión? Estamos tocando fondo. Nos hemos olvidado que hoy los pobres son más que los que tienen plata y tienen voto. Nos debemos preparar para una de las probables hecatombes que ojalá sea ahora. Porque si va a ser después de 5 años más, las discrepancias entre peruanos se van a agravar. Voy a cerrar con un comentario. ¿Qué dice el pensamiento Gonzalo? Dice la aplicación del marxismo es la aplicación del marxismo, leninismo, maoísmo a la realidad del Perú. Una falacia total. No resiste análisis histórico, porque nunca en el Perú han habido condiciones que favorecieron el crecimiento de esas ideologías. ¿Y qué decía Abimael Guzmán como estrategia? Hay que buscar las contradicciones, profundizarlas y meter la revolución. ¿Cuál era la solución? Buscar las contradicciones y eliminarlas.
hemos hecho algo en los últimos 40 años para eliminar las contradicciones. La primera, la injusticia. Y ahora se ha agregado, como decía Marisol también, la desigualdad, la falta de educación, la falta de salud. Algo hemos hecho como Estado. ¿Y qué hacemos como peruanos, como ciudadanos? Vemos el primer avión para tomar y ir a vacunar a Miami, no nos importa lo que está pasando. ¿Qué cosa está pasando con estos que han vacunado con aire y con... Están viendo que hay un presidente que ha caído por vacunarse y ha sido sancionado por vacunarse saltando a los demás y ahora se roban las vacunas? ¿Por qué? Como decía Marisol, no nos pasa nada. Yo espero un gran futuro para el país, pero primero hay que definir qué país queremos. Si no nos ponemos de acuerdo los peruanos en qué país queremos, cada uno va a ir por su lado. Ya me pasé del tiempo, disculpe. Gracias. Gracias a usted, coronel, por su presencia y sobre todo por el análisis que corresponde justamente al tema de ejemplos de peruanidad. Hemos visto en todo caso que nos falta mucho por construir o reconstruir nuestro país y eso es trabajo, responsabilidad, deber y función de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro webinar Bicentenario, el perfil de un Perú en construcción. Y para ello, en esta oportunidad hemos invitado a uno de nuestros estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios. Él es Patrick Borja Bueno, estudiante de la Escuela Profesional de Marketing. Y él nos va a hablar acerca de cuál es el aporte de la generación del Bicentenario para construir este perfil de nuestro país que tanto anhelamos. Hola Patrick, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, quiero comenzar primero haciendo de repente un breve comentario crítico y también, bueno, mediante el diálogo anterior que tuvimos antes de la reunión, pues se hablaba mucho de la historia y en realidad no es que se tenga, pues, por así decirlo, seamos repelentes a la historia. La historia es importante, pero el problema es, o el punto es no abstraernos en la historia e invertir en el futuro, que lamentablemente es lo que pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Nos abstraemos mucho de la historia, recordamos mucho el pasado, pero a comparación de países asiáticos, donde prima la practicidad y donde prima sobre todo lo que es la competitividad, pues no estamos al mismo nivel, ¿no? Para poder estar en esa situación. Milton Friedman, que era un economista austriaco, al cual yo admiro bastante, tenía una frase muy, muy directa, una frase muy, muy concisa, que generalmente eso es por lo que se caracterizan algunos economistas, los que no son cisnes negros, evidentemente. Y él decía, dato mata relato. Yo creo que la historia es un instrumento que obviamente se utiliza como la evidencia empírica, que la evidencia empírica no son más que sucesos que nos enseñan a poder construir un futuro que obviamente desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista de la física o de la física cuántica no existe, porque para ellos el tiempo no existe. Y está muy bien y es algo muy valorativo. Pero si es que de repente aterrizamos esto desde un punto de vista, como me caracteriza a mí, como profesional de los negocios, desde un punto de vista práctico, pues evidentemente el futuro existe y el futuro se está construyendo. Y lamentablemente el futuro lo están construyendo países en los cuales no aparecemos en la lista, ¿verdad? Un caso muy interesante, un caso de estudio muy interesante, por ejemplo, es el de China. Kung-Fu Lee, que es un ingeniero de software y uno de los probablemente, por así decirlo, pioneros de la inteligencia artificial, escribió un libro en relación a esto que se titula China Superinteligencia, Potencia de la Inteligencia Artificial. Y básicamente en este libro, en este caso de estudio, lo que nos explica es de que estos países asiáticos, cuando tienen un objetivo en mente, cuando tienen esa aspiración de meritocracia, de competitividad,
pues es como que se alinean todos los aparatos, tanto desde el punto de vista del sector público como el sector privado, para poder alcanzar ese objetivo, ¿no es cierto? Una cosa muy interesante que estaban conversando con respecto, por ejemplo, a la igualdad, ¿no? Yo creo que es muy importante tratar de regresar siempre a los fundamentos, ya que las encuestas que salen, los gráficos estadísticos como tal, no son más que sumas aritméticas o de repente operaciones integrales o de cálculo. Primero, antes de poder analizarlo, tenemos que entender los fundamentos. Y yo quisiera de repente tratar de dar un enfoque diferente de dos conceptos muy importantes y que lamentablemente se utilizan como muletilla de todos los políticos, que es la igualdad y el Estado, ¿no? La primera ponente hablaba sobre la igualdad, ¿no? Que la igualdad de alguna otra forma debería ser pues la meta que todos deberíamos alcanzar. Harry Frankfurt, que es un profesor de la Universidad de Princeton, filósofo, él desarrolla una teoría más provocadora, que es la teoría de la suficiencia. Él dice que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, la igualdad no es un bien en sí mismo que nos beneficie a todos. O sea, la igualdad como tal es algo utópico desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral. Y es más, la igualdad no es ética como tal. ¿Por qué? Porque según Frankfurt, y lo cito brevemente, dice que la exageración de la igualdad conduce a la alienación, separa a la persona de su propiedad, realidad individual, de forma que ello induce a que tenga deseos o necesidades que no son realmente suyos. Yo creo que de alguna otra forma, a mí personalmente, y yo creo que a la mayoría, en todo caso, no nos debería preocupar la desigualdad. Lo que nos debería preocupar es de que no hay un niño que no pueda comer. Eso sí nos debería preocupar, porque todos deberíamos tener lo suficiente y las suficientes herramientas para poder desarrollarnos de forma profesional y de forma personal y alcanzar nuestros objetivos. Otro punto muy importante sobre el tema de que no hay objetivos, que el Estado no tiene objetivos como tal. Claro, es que ustedes mismos están dando sus propias respuestas. El Estado es un ente ineficiente, es un ente lerdo, es un ente grasoso. Y como tal, el Estado, pues, digamos que desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que lo define como que lo conformamos nosotros, las personas, el territorio, pero no habla de los burócratas, ¿no? De los burócratas que realmente conforman el Estado. A mí me gusta mucho una definición que usa un filósofo y economista a la vez, que fue Max Weber, en un pequeño discurso que hizo a unos estudiantes de la Universidad de Berlín, en el cual él da una definición diferente de Estado, da un enfoque diferente de Estado, en el cual dice explícitamente que el Estado básicamente es un grupo de burócratas que detentan la violencia del monopolio físico de una sociedad. Obviamente que el Estado detenta el monopolio de la violencia, mediante el cual nos cobra impuestos, mediante el cual las acciones que realice generan un impacto mediante a un grupo de seres humanos. Entonces, yo creo que deberíamos tomar más en cuenta este concepto para darnos cuenta de ello. Ahora, yo quisiera también plantear soluciones, porque de alguna otra forma yo creo que como tal, la juventud tiene como misión buscar soluciones a los problemas y no solamente especular. Yo les propongo una solución para la corrupción y una solución muy sencilla. Integremos la tecnología, desarrollemos un software mediante inteligencia artificial para poder detectar todos los casos de corrupción o poder de alguna otra forma prevenir la corrupción. Pero hay un gran problema en esto, hay un gran problema. Y Frédéric Bastiat, que también es un economista francés del siglo XVIII, en un paper que lo dedica al Estado, lo dice. El gran problema de los políticos es que ellos tienen dos tipos de manos, la mano dura y la mano suave. Y la mano dura es que los políticos tienen manos porosas y si es que ellos no se benefician con las soluciones que nosotros damos, pues evidentemente no los van a integrar, ¿no? Entonces ya las soluciones están ahí. O sea, uno puede integrar tecnología y puede solucionar muchos problemas de precariedad del Estado.
Y el talento humano lo tenemos, el talento humano lo tenemos. El problema es que chocamos contra sus intereses. Esa es la realidad del asunto. O sea, en realidad no me encanta mucho, digamos, ver la discusión desde un punto de vista interdisciplinario, verlo desde el punto de vista de la filosofía, de la historia, de la física en todo caso, pero nosotros lo que buscamos son soluciones y practicidad, o sea, somos muy prácticos, buscamos soluciones para poder de alguna u otra forma mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos que conforman el Estado. Y bueno, finalmente quiero terminar diciendo que yo en toda esta etapa electoral, yo no he escuchado a ningún político hablar sobre la cuarta y la quinta revolución industrial. Ninguno lo ha mencionado, y es algo que se está gestando, que básicamente la cuarta revolución industrial está en estrecha relación a la automatización de procesos, específicamente la inteligencia artificial como tal, y que obviamente va a marcar un hito en competitividad en los países, y vamos a seguir alargando las brechas, y vamos a seguir peor. Eso es lo más probable. Y la quinta revolución industrial, que ya otros países también lo están desarrollando, que básicamente se relaciona ya a lo que es una economía del espacio, ¿no? O sea, ya llevar al ser humano afuera. Pero bueno, probablemente el contraargumento a eso debería ser es que todavía nosotros si queremos llevar a la tercera, sí, está bien, pero de repente deberíamos aspirar a eso, ¿no? Siquiera deberíamos comentarlo y deberíamos ver la importancia de ello. Bueno, finalmente para terminar, yo soy un pesimista a corto plazo, pero un optimista a largo plazo, porque sé que con la evolución tanto de las ciencias y de muchos factores, se va a poder llegar pues a un minarquismo, ¿no? Un estado relativamente que solamente ocupe algunas necesidades básicas como son la seguridad y la seguridad y la salud, quizás, y de alguna otra forma poder darnos la posibilidad de poder crecer de forma personal y profesional para poder seguir aportando soluciones. Yo sigo insistiendo que el problema es el Estado, no nosotros. Gracias. Muchas gracias, Patrick, por tu participación. Patrick es alumno de la Escuela de Marketing de la Universidad de San Martín de Porres, y es importante la opinión, es importante el análisis, y Patrick. Vamos con preguntas, estamos en Ventana Sanmartiniana, hoy el tema es Bicentenario, el papel de un Perú en construcción. Tenemos una primera pregunta para la doctora Marisol Prestello, y la pregunta va del siguiente tenor. Está respecto a la igualdad y justamente el tema de los derechos humanos, y nos están preguntando si el cambio de una nueva constitución respaldaría ello o si no es necesario ir a un cambio tan radical. ¿En qué medida se puede relacionar estos dos puntos, doctora? A ver, yo creo que no es necesario cambiar la Constitución. Sí me parece importante hacer algunos cambios constitucionales. Yo creo que la propia Constitución tiene mecanismos de reforma importantes. De hecho, han habido reformas constitucionales. Considero que una necesaria, indispensable, es el regresar a la bicameralidad. Eso le daría al país representación no solamente poblacional, sino también territorial, que es una cosa súper necesaria, sobre todo, por ejemplo, en lugares como Tacna y como Madre de Dios, que tienen una representación muy pequeña y por lo tanto no necesariamente sus demandas y sus necesidades se pueden ver reflejadas a nivel de los debates en presupuesto o los debates en el Congreso. Hablemos de algunas de las cosas, pero esto no significa, o sea, no creo que una bandera sea la constituyente, ¿no? O sea, no creo que el problema pase por ahí. Refundar la República no me parece que sea el tema que esté en debate ahora. Yo creo que hay que hacer correcciones al modelo económico. No me parece que el modelo económico que la Constitución del 79 recoge y que también recoge la del 93, que es la economía social de mercado, sea el problema. Yo creo que el problema es el proceso de implementarlo. Creo que la economía social de mercado diseñada como tal después de la posguerra alemana, lo que busca es evitar la concentración del poder que permite que Hitler haga lo que hizo.
Y lo que hizo fue desconcentrar el poder con un modelo federal que en el Perú no se terminó de hacer porque el proceso de descentralización todavía no se terminó. Es un modelo que no se ha acabado. O sea, de hecho, se empieza a implementar con Pedro Planas. Pedro Planas muere, que era el que tenía el diseño arquitectónico del proceso de descentralización en la cabeza, y se muere en Ayacucho en pleno proceso y ha quedado en nomenclatura, pero no se ha implementado. Bien, eso lo sabemos todos los que digamos, Carlos ha regresado a Tacna y es absolutamente feliz, sin duda, ¿no? Cuando habló de volví a mi tierra, yo lo envidiaba, pero todos lo sabemos, o sea, todos sabemos por qué la gente sale de su tierra. Sale de su tierra porque hemos pasado de un centralismo en la capital de Lima a un centralismo en las capitales de región. Entonces tenemos un problema todavía para que este proceso funcione. No somos Alemania, pues. Entonces la economía social de mercado, para que se aplique subsidiariedad y que la región funcione, y supletoriedad. Allá donde no funciona la región, la nación aplica. Acá no se han aplicado los principios, pero lo que tenemos que hacer es corregirlo. No tenemos que cargarnos el modelo, hay que corregirlo. Y ahí tienes el tema de la corrupción, por un lado, que como he dicho, es simplemente un síntoma del gran problema del Perú, que es la impunidad. No creo, para contestar la pregunta directamente, que el problema sea modificar la Constitución. Yo creo que en el Perú el problema no es un problema de leyes, es un problema de respeto a la ley, que no es lo mismo. Mira, vamos a hablar de Lima. Yo sé que estamos en Arequipa, pero seguramente muchos de ustedes recuerdan el cruce de San Miguel al Callao, ¿no? Cuando se van al aeropuerto, en taxi, en combi, en lo que vayan, ¿no? La gente aprende a manejar. ¿Por qué? Yo les voy a preguntar, ¿saben cuánto es la multa? La mayoría de gente no sabe lo que le hayan puesto la multa, ¿no? Lo que sí saben es que en el Callao les ponen la multa y en Lima no. O sea, es la certeza de que van a aplicar la norma lo que hace que la gente maneje distinto en el Callao. Es simplemente la certeza de que la ley se va a aplicar. Lo que falta en nuestro país es el respeto a la ley. La Constitución como Constitución no es el problema. En el Perú hay linchamientos, hay ojo por ojo, hay venganza privada. Eso es la antítesis del Estado de Derecho. Cuando nosotros aprendamos a respetar la ley, aprendamos a respetar el derecho, aprendamos que la seguridad jurídica es en realidad la certeza razonable de cuál va a ser la conducta de los poderes públicos y del Estado si yo me desenvuelvo entre los cauces del derecho. Esa certeza es la que nos va a permitir crecer y la cuarta y la quinta revolución. Pero mientras la ley pueda romperse o pueda birlarse por el poder o por el privilegio, entonces no va a haber crecimiento que sea posible. ¿Sí? O por el dinero. Quiero aprovechar dos cositas, si me permites, Eric. Una, respecto a los comentarios de Patrick, que por supuesto suscribo, solamente una precisión sobre la mano porosa, ¿no? Y lo digo con el mayor respeto, porque yo siempre he creído en un libro de José Ingenieros que me gusta mucho, que se llama Las Fuerzas Morales, que habla de la juventud. No la juventud solamente vinculada a la edad, porque todos hemos sido jóvenes y les cuento, van a dejar de serlo, porque eso es una circunstancia. La juventud pasa, y tiene algo la juventud de maravilloso. Y es que es lo que no pueden perder, que es esa rebeldía, ¿no? Es que no tiene complicidad con el pasado. Eso es lo que no se puede perder. Pero hay algo que no hay que hacer, no hay que generalizar, porque siempre es injusto. No todos los políticos tienen la mano por eso, como no todos los jóvenes no saben lo que quieren, como no todos hay jóvenes que saben perfectamente lo que quieren y que están dispuestos a poner el pecho y pelear por la libertad y pelear por la democracia, como de hecho lo han hecho, y no es que los jóvenes sean el futuro, los jóvenes son el presente, y en sus manos está la construcción de lo que queremos con un país. De hecho, Carlos, y con esto sí termino, sabe lo que significaron las mujeres y los jóvenes en la Tacna del cautiverio. Los que somos tacneños, y él hablaba de, yo eso lo he venido a descubrir en Lima, ¿no? Yo era de las chiquitas que corrían debajo de la bandera cada 28 de agosto. No puede haber un peruano que no haya ido el 28 de agosto a Tacna, si no, yo tiene que ir, porque yo creo que eso te construye un sentido de patria distinto, ¿no? El haber logrado por 50 años de cautiverio mantener el sentido de patria hace que cuando diga la gente, eso es un saludo a la bandera, uno diga, oye, un momentito, eso tiene una historia, no es cualquier bandera. Las mujeres peruanas se ponían su mantilla negra con la bandera debajo, mientras saliendo de la misa tarareaban el himno, porque no podían cantarlo, y al final, después de que tarareaban el himno, así gesticulaban el himno, una decía, bien, y las otras gritaban, viva. Y entonces pasaba la bandera chilena,
y el gendarme chileno gritaba, ¡saludo a la bandera! Entonces todas volteaban y saludaban a la bandera chilena. Hoy nuestros pueblos, Chile y Arica y Tacna, son muy amigos. Esto no tiene nada que ver con eso, esto no es revisionismo. Pero en ese momento uno volteaba y saludaba esa bandera, no la peruana. Y entonces cuando no conocemos eso, y no amamos eso, y no entendemos lo que eso significa, no valoramos y amamos nuestra patria y no estamos dispuestos a morir por ella. Y yo creo que esas cosas, esos valores hay que defenderlos. Así que me gustó mucho escucharte, Carlos. No sabía que eras tan niño. Me ha dado muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por su respuesta y la participación correspondiente. Y sobre el punto indicado por la doctora Marisol Pérez respecto a recordar nuestra historia, a saber qué sucedió en toda estos años del centenario, cuando hombres y mujeres lucharon. La pregunta va de la siguiente manera para el coronel Carlos Romero. Parece que en nuestro país hemos olvidado parte de nuestra historia peruana. Y menciona, ¿no?, parte de nuestra historia peruana porque hay situaciones recurrentes, ¿no?, que hemos vivido en el pasado y que nuevamente se están presentando en la actualidad. ¿En qué parte se perdió la sociedad peruana para no recordar nuestra historia y sobre todo situaciones y casos que han generado mucho daño a la democracia, al sector político, a la educación de nuestro país? Bueno, en realidad la pregunta es bastante compleja, no voy a entrar en la frase de Vargas Llosa, pero es muy, muy difícil encontrar eso por la multiplicidad de nacionalidades que hay en el Perú. Y entonces no viven el tema, no lo saben y no lo entienden. Y entonces muchas veces, incluso en Tacna, yo he cometido miles de veces el error, hasta que aprendiendo y estudiando la historia, me enteré de las cosas y fui razonando mejor. Siempre en Tacna decíamos, el Perú le debe 50 años de inversión a Tacna. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Si Tacna estaba ocupada por los chilenos. Es como si ahorita nosotros dedicamos un presupuesto para ir a construir un estadio en Arica. No pues, no resiste análisis. Y después, estudiando la historia y metiéndome en la historia de mi pueblo, y no es que quiera alabar a mi institución, la Sociedad de Artesanos, en la cual amo profundamente, porque ahí está la historia de Tacna. No hay familia que no haya tenido un socio de la Sociedad de Artesanos. De hecho, cuando se declara la guerra con Chile, la Sociedad de Artesanos tenía 240 socios, y ahí adentro se fundaron 3 batallones con 800 plazas. ¿De dónde salieron? Del pueblo, de la gente, de los tacneños. Y cuando se produjo la ocupación durante los 50 años y cuando viene la chilenización forzosa, todo pasaba por la Sociedad de Artesanos. Y allí, estudiando la historia de la Sociedad de Artesanos, me enteré que todos los colegios que hoy se llaman emblemáticos, comenzando por el San Carlos de Puno, ofrecían becas para los estudiantes de Tacna y Arica. Desde 1900 hacia adelante, todos los colegios del Perú. Y desde que se firmó el Tratado de Ancón, en todas las prefecturas, en todas las dependencias del Estado, habían alcancías en las cuales los peruanos contribuían para juntar los 10 millones que había que pagar cuando se recuperen las provincias. Entonces, ese trabajo de la historia, y voy a hacer una pequeña digresión a lo que he mencionado Marisol sobre el cumplimiento de la ley, lo vivimos en Tacna. En Tacna los conductores se pasan por encima de la flecha, las luces rojas, te atropellan, te insultan, cruzan la frontera y todo el mundo respeta el disco pare, todo el mundo respeta los 60 kilómetros por hora porque saben que el carabinero le va a aplicar la multa y que nadie se la va a quitar. Y entonces el ciudadano es otro. Ese peruano que acá te insulta, te atropella, te grita y todo lo demás, en el otro lado es formalito, porque sabe que le va a caer una multa y probablemente no tenga ni para regresar ni para comer. Entonces, eso es un poco la construcción de la nacionalidad, y analizar entre la historia nos ayuda a construir esto. Yo quisiera, no en plan de consejo,
Y también tomando la palabra de Marisol, no generalizar, Patrick. El tiempo te va a dar muchas sorpresas. No extrapolemos las cosas. Milton Friedman no estudió el Perú, estudió la economía mundial, el Estado de otro lado, de otra forma. Es lo mismo que acabo de mencionar de por qué el pensamiento Gonzalo no va a funcionar jamás en el Perú, porque las realidades son diferentes. Los países asiáticos, Corea y todo lo demás, ¿acaso ustedes creen que en Japón se olvidan del respeto al emperador? ¿Acaso no conocen la última dinastía los alumnos? La construcción del futuro se hace mirando al pasado. Nunca vamos a buscar un desarrollo copiando. Lo tenemos con el tema de las AFP, le copiamos a Chile. La municipalización de la educación es historia nuestra, la copiamos en Chile y en Chile fracasó hace tiempo, porque no todas las municipalidades son iguales. Entonces, está bien, el conocimiento viene, lo estudiamos, analizamos, tenemos en la cabeza todas esas teorías. Son cientos de miles de filósofos que han construido la historia como ciencia para que sea una herramienta para estudiar el pasado y construir el presente y el futuro. Pero si nosotros vamos a importar todas las ideas y vamos a querer hacer del Perú una Corea que no tiene la superficie más allá de la de Ica, entonces es muy fácil aplicar un sistema para una realidad. Y nuestra realidad es propia. Tenemos que mirar, yo no voy a plantear volver a los 7 ensayos de la realidad peruana, pero por ahí se comienza. Tenemos que mirarnos nosotros hacia el interior como ciudadanos. ¿Somos realmente peruanos? ¿O estamos copiando el TikTok? ¿O estamos en otras ondas nuevaoleras? Y cuando hay, aquí en Tacna, hubo un problema muy serio en el año 79, más o menos 78, lo recordamos mucho, con la invasión de nuestros hermanos de Puno, mercadillos, todo. Pero cuando sonaron los tambores de guerra en la época de Velasco y cuando nos preparamos supuestamente para hacerle la guerra a Chile de nuevo y recuperar Tacna y Arica, Arica y Tarapacá, Tacna se quedó con sus originales ciudadanos. Desaparecieron todos, así como ahora más de uno ya está pensando en irse a Miami o irse a la China o irse donde sea. Somos peruanos, aquí nos quedamos y aquí morimos. Y entonces esa es la tarea, esa es la revisión de la historia para saber que tuvimos antepasados que dieron la vida por el Perú y que hoy nosotros tenemos que estar en la misma condición. Estudiemos nuestra realidad, encontremos soluciones a nuestros problemas. No vamos a vestir kimono, no vamos a andar en aviones o en situaciones extrañas. Somos peruanos. Y entonces tenemos orgullo de decir que Machu Picchu es el Perú, que la comida peruana es rica, que tenemos un pasado que va a construir esa nacionalidad que tanto queremos. Y en función de ellos, diseñar los objetivos. Y el Estado somos todos. Y si el Estado es corrupto es porque todos somos corruptos. No existe un Estado que sea prístino ni demás. Las teorías vienen de los estudios. La historia está construida, como lo dije antes, por filósofos y por gente que estudia, y la historia depende del cristal con que se mire. Por eso miremos nosotros no hacia nuestro ombligo, sino en nuestra realidad. Nos hablan de la teoría del conocimiento, de importar y todo, y resulta que ni siquiera podemos implementar tablets. ¿Acaso hay temas de conectividad? ¿No hay problema de conectividad? ¿Por qué no tenemos conectividad? Porque los pueblos, la gente dice que las antenas producen cáncer. No es eso. Cuando comenzaron las antenas, todo el mundo supo que al vecino que le ponían la antena encima le regalaban teléfonos a toda la familia. Es la envidia que tenemos, porque al vecino le pagan un alquiler y a mí no. Entonces sacaron a Monserga de que las antenas traen cáncer y ahora reclamamos que no hay conectividad porque no hay antenas. Entonces seamos honestos con nosotros mismos y no pensemos
de que vamos a encontrar la solución en los libros científicos, teóricos, porque lo social se estudia acá. Nuestra realidad, nuestros problemas, no los tiene nadie. Muchas Espero haber gracias. solucionado el problema. Muchas gracias, coronel Carlos Romero, por su respuesta, por su aporte, por su análisis. Bien, le recordamos a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales y también en la plataforma del Zoom que pueden llenar el formulario que ya está en este momento en los comentarios, lo llenan y quedarán registrados. Continuamos, hoy estamos tratando el tema bicentenario, el perfil de un Perú en construcción. Hay una pregunta también para Patrick y se la queremos trasladar. Patrick, nos preguntan respecto a lo que mencionabas sobre la inteligencia artificial, sobre las nuevas tendencias que van a llegar en los próximos años, y básicamente nos preguntan, ¿cuál es la propuesta o qué sugieres para implementar desde el gobierno? ¿Algún ministerio, algún trabajo específico, teniendo en cuenta que esto ya es una realidad en el país y en los próximos años va a seguir creciendo como nos los has mencionado? Es un poco complicado en realidad, porque no es complicado desde el punto de vista de la implementación, sino desde el punto de vista del consenso, ¿no? Es, de alguna u otra forma, es que es bastante irónico también, porque al momento de tú implementar una tecnología tan eficaz y eficiente, estás chocando con muchos intereses, ¿no? Y más aún si estamos hablando de la corrupción. En todo caso, de repente si aspiramos a un estado utópico en el cual no exista la corrupción, sea un estado limpio, puro, donde de alguna otra forma se apoyen este tipo de innovaciones, pues podría darse, ¿no? Pero yo también me puse a pensar en eso hace algún tiempo y en realidad hay muchas propuestas y desarrolladores peruanos. Bueno, yo como segunda carrera estudio ingeniería de software, así que yo también tengo un expertise técnico respecto a eso. También no soy una persona que no domina un poco el tema, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por un tema de tratar de mirar hacia un objetivo en común, tanto sector público como sector privado. Y el caso de estudio que yo señalé, por ejemplo, de China como una superpotencia mundial en inteligencia artificial, que lo es hoy, ¿no? Es más, hasta la catalogan como ya el Silicon Valley, ¿no? El próximo Silicon Valley, que ya le está quitando también participación a Silicon Valley, que Silicon Valley, como todos sabemos, es la cuna de todas las innovaciones tecnológicas que en la actualidad usamos, ¿no? La cuna de Facebook, la cuna de distintas startups que han ido creciendo y obviamente han ido mejorando la calidad de vida, ¿no? O sea, yo me pregunto a veces, y hago esa pregunta siempre, ¿no? ¿A quién hizo daño Bill Gates o a quién hizo daño Steve Jobs, ¿no? Al darnos todas esas tecnologías, creo que a nadie, ¿no? Al contrario, creo que nos han mejorado nuestra calidad de vida. Y la única forma de poder desarrollar este tipo de, o tener este tipo de innovaciones es preparando el terreno para que esas personas puedan innovar. Y la única forma es, obviamente, abriendo más el mercado, trayendo más inversión, enfocándonos en construir el futuro, no cerrándonos y no pensando que de repente, es que miren, es muy sencillo. Existen leyes que en todo el mundo funcionan. La ley de la oferta y la demanda no es algo inhóspito, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí decían que de repente no se puede, hay cosas que no se pueden implementar porque nuestra realidad es diferente. Bueno, yo creo que es más sencillo de lo que parece. Creo que estamos poniendo en complejidad mucho el tema cuando en realidad no es tan complejo. La ley de la oferta y la demanda sirve, un mercado, una libre sociedad de mercado funciona, un mercado abierto funciona, trae inversión y como tal trae desarrollo. O sea, en realidad son cosas que todos los países que tienen éxito lo hacen y bueno, y creo que no les va mal, ¿no? Obviamente ellos también tienen sus propios problemas a nivel social y también de corrupción, o sea, porque obviamente somos seres humanos y como tal podemos torcernos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí pasa la situación. Muchas gracias, Patrick, por Gracias. tu respuesta.
Y muchas gracias a las personas que nos escriben, que nos preguntan. Tratamos de condensar las diferentes preguntas para trasladarla a nuestros panelistas. Lorena, hemos llegado a la parte final de nuestro webinar en Ventana Sanmartiniana. Y para ello vamos a escuchar las reflexiones finales y las conclusiones del doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor, reiteradas buenas noches. Bien, definitivamente los he escuchado a los tres y con mucho detenimiento, y creo que son 3 puntos de vista, pero que van enfocados a un solo objetivo, al perfil que el Perú debe tener realmente en lo que viene. Hay una situación que siempre para mí ha sido una situación de problema, ¿no? Si es sobre el destino de las instituciones y de las personas. Si somos causalistas o somos deterministas. Yo pienso que somos deterministas, porque el causalismo sería reconocer que existe un destino predeterminado. Ser determinista quiere decir que los actos que nosotros hagamos van a ser los que van a influir necesariamente en nuestro destino. En otras palabras, que la libertad es el derecho fundamental sobre el cual nosotros podemos ejecutar hacia el sitio que realmente queremos ir. Yo creo que hay algo que no podemos negar, es el orgullo que sentimos como peruanos por lo que significa todo lo que esta tierra nos ha dado. No solo a través de las culturas incas realmente, que creo que fue una de las etapas más gloriosas de la historia del Perú, no solo por las construcciones que dejaron, sino por el modelo de organización que tuvieron. Lamentablemente, después tuvimos la época de la colonia, que creo que definitivamente el objetivo que tuvieron al llegar al Perú no fue construir una nueva patria, sino sacar el provecho que pudieron sacar en el tiempo que permanecieron. Y luego tuvimos la República, donde la posición de San Martín fue que no existiera República, y la posición de Bolívar que, porque no estábamos maduros para ser República, y Bolívar que sí realmente pensaba en lo que era la República. Y la consecuencia de lo que hemos tenido son 200 años que lo estamos festejando, y lamentablemente nos ha tocado esta fecha donde como primera característica, yo creo, y lo más fundamental, no solo es la pandemia o la crisis económica que estamos soportando, sino llegar a la conclusión de que tenemos un Estado incapaz y corrupto, definitivamente. Entonces, en segundo lugar, es de que estamos dentro de todas las situaciones de adversidad que puede tener el Perú. Yo creo que somos uno de los pocos países que tenemos realmente alternativas y posibilidades de poder construir un futuro mejor a través de optimizar el manejo de nuestra economía y, lógicamente, hacer un Estado más eficiente, más transparente, y definitivamente no lo vamos a hacer con órganos de control. Estamos evaluando cuáles son los países de menor corrupción, y hay un grupo donde está Finlandia, está Suecia, Suiza, está Dinamarca, que son países democráticos, y otros países que son autocráticos, ¿no? Como también no hay corrupción en Singapur, no hay corrupción en Corea del Norte, no hay corrupción en China. Ahí las penas son totalmente punitivas. Pero la corrupción definitivamente creo que es una situación endémica que tenemos, más peligrosa que la pandemia, definitivamente. Y la corrupción se ha convertido en parte de la cultura del peruano. Y si nosotros tratamos de llegar un poco más hacia los actos que no voy a hablar de los nuestros, o si alguna vez realmente queremos conseguir algo, pues lamentablemente el caldo de cultivo es de repente una propinita para lograr un favor anticipadamente. Esa es la corrupción. Lo escuchaba realmente y me encanta escuchar a Patrick, porque creo que la juventud debe tener esa característica, ¿no? Steve Jobs, del cual hablaba, decía, sean hambrientos y descabellados, y yo creo que es cierto, deben ser hambrientos y descabellados en el sentido de que definitivamente ellos visionan un futuro mucho más tecnológico, con más innovación, pero definitivamente el soporte y la esencia de esa construcción va a estar necesariamente en la identidad que nosotros logremos como país, en los objetivos que tengamos como país y en las decisiones que tengamos que tomar nosotros. No culpemos realmente al destino, ni le pidamos a la Virgencita de Chapi que nos libere de la pandemia, cuando realmente la incapacidad de nuestros gobernantes nos ha llevado a la situación en que estamos. El destino está en nuestras manos. Y si el destino está en nuestras manos, hay un valor que no podemos negar,
es la libertad que tenemos nosotros para desempeñarnos en un mundo, que ahí sí discrepo con algunas de las posiciones, que se caracteriza por ser un mundo global, con economía mundializada, con economía social de mercado, y lógicamente que las reglas de este mundo, que son las reglas que tenemos que aceptar en la construcción de ese Perú. No vamos a tratar realmente de regresar al pasado para tratar de insertar al Perú en una economía que ya no funcionó. He escuchado tantas menciones de autores y yo les digo las de Albert Einstein simplemente, ¿no? Quien quiere repetir los mismos resultados y obtener resultados diferentes, definitivamente es un loco o es un demente. Bueno, yo le he agregado una parte mía, ¿no? Pero realmente eso es la verdad. Yo creo que nosotros sabemos realmente en qué estamos expuestos, qué es las cosas que se van a dar y qué es las cosas que van a venir. Entonces necesitamos a estas alturas, yo creo que como país estamos soportando una crisis muy grande y una coyuntura muy difícil. Necesitamos unificarnos, pero con una posición racional, porque si no tomamos una posición racional, definitivamente no culpemos realmente a la suerte cuando los responsables del ejercicio de la democracia somos nosotros mismos. Y es claro lo que es el país. Ahora, esa lucha realmente que se trata de dar y politizar, creo que hay modelos que ya son interpretaciones de realidades pasadas y que vivieron esos señores hace 100, 150 años y fracasaron. Yo estaba revisando cuál era el país más corrupto del mundo, Venezuela, y largamente, ¿eh? Entonces, no hablemos realmente ni tomemos tampoco de modelo situaciones que no son reales. Entonces, el Perú a estas alturas yo pienso que necesita, de una vez por todas, ¿no? Tratar de construir por lo menos una identidad nacional, tener un objetivo como país, y esos jóvenes realmente que se consideran, yo coincido con Marisol, ellos no son el futuro, son un presente, que realmente reclamen su lugar, ocupen su lugar, construyan ese Perú que están buscando. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial y hablamos de Internet de las cosas, Internet artificial, hablamos de realidad virtual, de robótica, pues son realmente los parámetros de la nueva sociedad y que las ha establecido la industria. Definitivamente el reto más grande que tenemos nosotros como país es realmente que la educación responda a esas exigencias. Lamentablemente no pasamos de la tercera revolución industrial y cuando estamos adaptando apareció la pandemia y nos ha hecho retroceder. Pero creo que el reto que tenemos, y por lo menos particularmente en nuestra universidad, es tratar de responder a las exigencias del mundo actual, ¿no? Y estamos en ese proceso. Ahora, creo que como país debemos sentir orgullo no solo de nuestro pasado, debemos tener también optimismo por nuestro futuro. Porque no es que no tengamos posibilidades. Si nosotros analizáramos la cantidad de agua que se pierde en el mar, se pierde el 85 a 90% de agua en el mar. Y sin embargo, la agricultura ha subido de 300 millones a 8.000 millones en agroexportación. ¿Cuántas cantidades de represas tenemos realmente postergadas por efecto de la corrupción? ¿Cuántas obras se han hecho sin sentido? Yo vi, por ejemplo, la planta de Talara. Es increíble que no tengamos petróleo y se ha gastado millones haciendo esa planta. O el gasoducto, que tenemos los tubos botados ahí. Entonces, lamentablemente, la corrupción sigue siendo el eje y el caldo de cultivo fundamental de lo que significa una pésima gestión de gobierno. Y para mí, un llamado de atención directamente a quienes, teniendo la capacidad suficiente, pues realmente prefieren realmente salir de ese mundo de la política, que de por sí, yo no coincido mucho coincido con la mano, no creo que todos realmente lleguen al mismo objetivo, pero definitivamente yo creo que esa gente que tiene la capacidad y la visión clara es quien debía realmente, de una vez, sacrificar muchas cosas, porque el ocupar un cargo político, el llegar al Congreso, llegar a cualquier pago público, es un sacrificio. Por eso me resulta ridículo escuchar a un candidato que dice que va a rebajar los sueldos a la mitad. Si con un sueldo de un congresista, yo he estado de asesor en el Congreso hace poco, no me alcanzaba ni siquiera para pagar el departamento que vivía. Entonces, definitivamente, yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Y los jóvenes, yo pienso que participen. Sus sueños y todas las cosas que ustedes hagan no son realmente quimeras. Pueden ser realidad, pero tienen que ser ustedes actores. Tienen que participar.
La universidad no puede ser un espacio donde se repita conocimientos sin sentido. La universidad debe ser un espacio de debate de donde se construya nuestro futuro. Y por eso es que la Universidad San Martín, en el lapso que estamos trabajando y que estamos tratando de llegar, estamos justo, creo, con Lorena y con Eric, estamos cumpliendo más de un año, donde hemos sacado cerca de más de 50 y tantos webinars, y donde hemos analizado realmente con lo mejor de nuestro Perú problemáticas que creo que van a reflejarse en un libro, que son las conclusiones a las cuales hemos llegado realmente dentro de este proyecto tan grande que tenemos de que la universidad se convierte en un catalizador del desarrollo social. Y olvidémonos realmente de posiciones totalmente antagónicas y tratemos de desacuñar términos que realmente ya pasaron a la historia. Hay palabras que se convierten obsoletas, pero no, ¿por qué? Porque simplemente no tienen ya sentido. Yo les agradezco, y a Marisol, particularmente al doctor Carlos Romero, sinceramente la peruanidad se respira en Tacna y él nos ha permitido un hálito realmente de peruanidad en un momento bastante difícil. Escucharlo a Patrick y su juventud y esa vehemencia realmente y ese conocimiento tecnológico que tiene es importante, pero hasta Dios demoró 6 días para construir el mundo y pienso que fijémonos la meta de hacerlo, pero vamos a tener que hacerlo juntos. Bueno, ya Marisol, qué decirte, ¿no? Te conozco lo suficiente como para compartir muchas cosas. Muchísimas gracias y realmente la próxima semana tenemos este viernes con la Sociedad Agrícola Ventana Agraria y estamos realmente trabajando con instituciones que representan la identidad de Arequipa y la identidad del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Jaime Mujica, por esas palabras, por las conclusiones y recordarle a la gente, tras nuestro webinar el día de hoy, importante, reflexionar, analizar y trabajar todos por la construcción de nuestro país. Está en nosotros, como lo hemos escuchado el día de hoy. Trabajemos entonces a partir de este momento. Muchas gracias, nos vemos el próximo Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias Jaime, un placer, Carlos. Gracias, Gracias, de Patrick. igual manera. Bien, Marisol, un gusto. Hasta luego. Benito, un gusto. Hasta luego. Gracias, Dani. Coronel Carlos, Cuídense un mucho. gusto. Ustedes también. Algo especial, así se cuidan.